el rock and roll! Dichosos los oídos que nos escuchan. Bienvenidos a la estación Totoaba una vez más. Hoy abordaremos un tema divertido, pero espinoso. Hemos retirado la silla, los vasos y el alcohol para evitar la violencia, porque se viene el rock. ¿Qué es el rock? ¿Qué lo detona? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo catapulta? ¿Murió el rock? Quien les habla es Rubén Reséndiz con R de rock. Quédense, porque la estación Totoaba comienza ya. Radio Mano Papachango. La polarización más grande es el ingreso. Hay diversas dimensiones. Yo lo que sugeriría no simplificarlo. Próxima estação Cantagalo. Desembarque pelo lado Yo siempre voy a defender la libertad. Salud y Es uno de los derechos que no es absoluto. democracia, libertad, Es una matraca. justicia, levantar los discursos que precisamente han sido dominantes. no morirá la flor de la palabra. Estación Totoaba. Recientemente, el documental Rompan Todos catapultó el género musical del rock a la arena principal del debate una vez más. Todo el mundo tenía opiniones sobre las deficiencias, los huecos, las ausencias, las omisiones, los relatos en torno al documental. Argentina, México, Perú, Colombia, Chile son algunos de los países en torno a los cuales se desenvolvió la historia del rock según el documental. La premisa es sencilla pero poderosa. La música surge de su contexto, no nace en un vacío. Si queremos entender la música, debemos entender el contexto. Su coyuntura la moldea y refleja sus valores. Y el rock, a su vez, pega de vuelta, retrata su escenario, su realidad, y en cierto modo busca moldearlo, generar reacciones. De aquí surgen canciones emblemáticas para contextos específicos, para países concretos, en circunstancias muy particulares. El rock se vuelve un megáfono que permite transmitir mensajes poderosos. Sin embargo, el rock es versátil, el rock es rebeldía, el rock es política, el rock es amor, el rock ha muerto. ¿Qué piensan? Para conversar al respecto, contamos en esta ocasión con Eduardo Toral, quien es músico y tecladista del Tri, una banda emblemática del rock mexicano por muchas razones. Eduardo, bienvenido a la estación Totoaba y gracias por aceptar la invitación. Es un placer estar con ustedes, amigos, y yo hablo de rock todo el día, tengo toda la vida hablando de rock. Perfecto. Entonces, ¿en serio? Empecemos ahora, nada más déjame presentar al panel que nos acompaña para empezar el tema. Está esta vez con nosotros Lina Gismeray, César Gómez, Julio César Bautista y Tony Guzmán. Bienvenidos todos, gente. Empecemos, Eduardo. Mira, la primera queja que yo escucho respecto a este documental que sacaron de Rompan en Todo, bueno, es una reacción, la verdad es que muy común en torno al tema, es, bueno, eso no es rock, dicen. Hay bandas que eso no es rock. Y pues depende, ¿no? Me parece. ¿Dónde dibujamos la línea de lo que es rock, Eduardo? ¿Qué es rock? ¿Qué no es rock? ¿Es una cuestión de instrumentos musicales? ¿Es una cuestión de actitud? ¿Es una cuestión temática? ¿Qué es rock? ¿Cómo hacemos la línea, Eduardo? Bien, bueno, muy buena pregunta, muy buena. Para hacer la primera está excelente. Bueno, el rock tiene que ser rock, ¿no? Porque tú mismo estás escuchando una rola y te das cuenta si es rock o no es rock. Es cuestión de ritmo más que de otra cosa. Aunque hay ritmos lentos de rock, hay rapidísimos, hay rápidos, pero sí es un ritmo, es un chaca, 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 que yo digo que si no te mueve los pies, si no estás moviendo ya el pie, si no mueves la cabeza, no es rock. Si no mueves la cabeza, si no te paras a bailar, pues como que no es mucho. No es rock. De acuerdo. Pero es difícil de definir. Es un estilo muy electrónico de guitarra eléctrica, piano eléctrico, órganos. Y la cantada, pues no tiene que ser a gritos tampoco. No, hay rock cantadito, hay rock más ameno, ¿no? Sí, ya que vamos a hablar de historia, bueno, pues el rey del rock
Elvis Presley, que fue un excelente cantante, mejor que muchos, por no decir que mejor que todos. De acuerdo, pues vamos a empezar. Lina, César, empecemos con ese orden. ¿Cómo dibujamos? ¿Dónde dibujamos la línea del rock? ¿Qué es rock? ¿Cuándo decimos esto es rock y esto no es rock? ¿Maná es rock o no es rock, etcétera? ¿Dónde dibujamos la línea? Pues yo comenzaría diciendo entonces que partiendo del punto que propone Lalo, tendríamos que estar locos del ritmo para hablar un poco de rock, ¿sí? Un poco pensando en el origen también de dónde viene esto. Y yo creo que sí, definitivamente tendría que ver con la estructura musical, con el ritmo, pero apostaría también a que tiene que ver con la protesta y con la propuesta detrás del rock, ¿no? O sea, de lo que genera y de lo que en su momento, sobre todo particularmente en el contexto de los 60s, de los 70s en México, genera y a quién apela, ¿no? O sea, ¿cuál es el público que se siente identificadas con el rock? O sea, yo recuerdo mi juventud, mi adolescencia, a escuchar estas bandas de rock que de repente, pues no sé, mi padre escuchaba, como los Spiders, por ejemplo, y de repente empezar a preguntarme por qué esto me está apelando más por una cuestión de rebeldía, de cuestionarme cosas, de insatisfacción ante una realidad que no responde a los cambios que veo sociales, ¿no? Yo creo que también apuntaría que no solamente se trata de una cuestión de ritmo, de estar locos del ritmo, pero también de la protesta social que implica, ¿no? César. Justo por ahí iba a retomar el tema. Esta parte del rock como una manifestación del cómo las personas o el pueblo quiere contar su historia. Porque muchas veces es como recopilar hechos, acontecimientos o quizás sentidos comunes que ellos ven y que al final no están siendo contados. Yo, por ejemplo, y quizás trayendo un poco más al tema el documental de Rompan Todo, que al final, pues bien sabemos, es un documental, es una sucesión de hechos, tiene recortes, inclusiones, exclusiones, pero pues son decisiones que toman una mesa editorial. Nunca vamos a ver por qué quitaron algunos y a otros no. Pero sí parecería, por ejemplo, y ya metiéndonos más de lleno al tema, que trae una agenda marcada de, por ejemplo, qué bandas fueron las que vendieron más discos y más allá de cuáles hicieron historia en el género, por ejemplo, ¿no? Tenía una discusión justo con Rubén de por qué habían excluido a Panteón Rococó, ¿no? Cuando nosotros decíamos, miren, Panteón Rococó, si nosotros nos vamos a la historia, es una banda que surge en los 90s, mediados de los 90s, justo cuando se da este contexto donde México entra hacia un proceso de supuesta modernización con el Telecán y empiezan a surgir movimientos sociales como el EZLN. Entonces, Panteón Rococó lo que hace es tratar de recuperar como todas estas historias de las personas, todas estas vivencias que se traían a partir de la supuesta de la globalización en turno y sus supuestos beneficios, para expresarlos en canciones, en melodías, en algo que la gente pues, al final se sintiera identificado porque hay alguien que está ahí contando su historia a través de algo con ritmo, ¿no? Ya como lo decía Lalo. Entonces, yo empezaría también por ahí, como, ¿qué impresiones, Lalo? Te preguntaría, ¿te deja este documental a ti? Totalmente. Lalo, dicen Lina y César, parece, bueno, el rock es protesta. ¿El rock siempre es protesta? ¿Solo a veces? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, ese es donde empieza justo la historia, ¿no? El rock mexicano. Nosotros, pues, estar tan cerca de Estados Unidos, en los finales de los 50 nos empieza a llegar todo este rock and roll de Elvis Presley y yo voy a decir su generación, su camada, ¿no? Y el rock tiene un boom tremendo en el mundo entero, ¿no? Elvis Presley y toda su generación, que les puedo decir, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Fats Domino, los Everly Brothers, Chuck Berry, son unos pilares del rock, porque empiezan a tomar la música de rhythm and blues de los negros y la adoptan. No es porque la quieren copiar, sino la quieren adoptar, o sea,
la convierten en parte de lo que ellos tocan, que es lo que quieren tocar, porque les gusta mucho lo de los negros afroamericanos, y lo convierten a su manera los blancos, ¿no? Y entonces es como nace el rock and roll. El rock se llamó rock hasta que los blancos lo tocaron, ¿no? No que lo haya tocado mejor, también esto queda ahí para analizar. Bueno, en México, los rockeros pioneros de acá de México tienen la gran idea, así, la gran idea de hacerlo en castellano, en español. Y entonces ahí es donde empiezan a grabar todo el rock en inglés, en español. Pero ya no son covers, ¿no? Un cover, agarras el cover como tal cual y lo grabas tu versión, ¿no? Estos son versiones al español. O sea, hay que escribir una letra. La mitad de la canción de rock ya no le pertenece a que la escribió originalmente, sino a quien le puso la letra en español. Bueno, es un gran éxito en los años 60, empezando los 1960, pero un tremendo éxito en México. El radio toca todo el día rock en español, los programas de televisión son de rock en español, como Premier Orfeón, A Go Go. Es una locura. Le gusta a todos, a la sirvienta, a la mamá, a la hermanita, a todos menos a los papás. A los papás nunca les gustó el rock en español, ¿no? Y eso ya en ese momento el rock es rebeldía en cierta forma, ¿no? No, ahí no es rebeldía, ahí es puro baby, let's play house. Nenita, vámonos a jugar a la casita tú y yo, ¿no? Y como te quiero y si me dejas me muero. Es todo cuestión de amor con la pareja, el rock primero, ¿no? Popotitos no es un primor, pero baila que da pavor, ¿no? O sea, no es muy linda, pero es muy rockera, ¿no? Y es el gran éxito que, yo tengo que decirlo esto porque siempre lo digo, hubo intereses en el gobierno de aquel tiempo, que era el de la administración de Díaz Ordaz, y antes se llamaba, bueno, el regente de la ciudad, Uruchurtu, deciden vetar, prohibir, perseguir al rock en español. En español, no a todo el rock. Entonces se acaban los cafés cantantes, que había cientos en toda la ciudad. Cierran todos los fuentes de trabajo donde había rock. No más radio. El radio, le prohíben al radio que toque rock en español, a las compañías discográficas que graben rock en español. O sea, nos borraron del mapa el rock en español. Y eso es lo que en un futuro termina moldeando el rock en cierta forma en este país, Y ¿no? es donde nace la protesta, ¿no? Claro. ¿Cómo que no quieres que toque rock and roll? Si la Constitución dice que es una forma de expresión, la libre expresión, ¿no? De acuerdo. Entonces es donde empiezan las mentadas de madre a los presidentes y a todos los gobiernos, ¿no? Esas son las buenas. De hecho, entonces la Constitución ahora ya estaba defendiendo el rock, ¿no? Una cosa así. Tony, Julio César, en este orden, ¿cómo ven el tema del rock? A ver, Lalo, entonces es imposible, ¿no?, separar el rock y la política. El rock, digamos que en general la música, particularmente el rock junto al ska, el reggae, la trova latinoamericana también, está asociada al tiempo político que se vive, ¿no? Entonces el rock es incómodo. No sé si tú lo compartes, Lalo, pero siento que el rock es incómodo para la sociedad conservadora, para los mochos, porque se transmiten mensajes, además de amor, los que decías, pero también, y particularmente en la época que me toca a mí, mensajes de transgresión, de rebeldía.
Lalo, te lo voy a decir y sin afán de ofensa. Ustedes son incómodos, fueron mucho tiempo también incómodos para el sistema. Quien haya tenido el gusto de verlos, Lalo, o sea, la verdad es que tenías que aventarse una docena de mentadas de madre contra el sistema en todos los conciertos. Y me acuerdo que salía Alex Lora y decía, y que chingan a su madre los medios de comunicación, y aparte dicen que ustedes son unos culeros drogadictos, y uno se desfogaba, ¿no? Cuando veía este tipo de cosas. Ahora, Lalo, los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora, antes le mentaba uno a la madre del gobierno, era mentarle la madre al PRI. Ahora el PRI está en todos lados, está en todos los partidos, ya los medios de comunicación ya no están regidos solamente por 2 televisoras, ahora ya entramos más, incluso con las redes sociales. Lalo, a ver, platícame de rebeldía, ¿cómo ves el futuro de la rebeldía del rock? La rebeldía del rock, bueno, ya los tiempos han cambiado, gracias a Dios, ¿no? Ya el rock no tiene que ser tan rebelde. Sin embargo, se quedó vetado, se quedó fuera del mapa, ¿no? El rock, el Tri, por ejemplo, Alex Lora, que es un honor para mí tocar en el Tri, soy el pianista. El Tri nunca lo tocaron en el radio. Nunca tú prendes hasta la fecha, ¿eh? Tú prendes el radio y nunca escuchas una canción del Tri. Fíjate, algo que no me había fijado, ¿eh? Ustedes los conocí por los cassettes, pero no, sí es cierto, ahora que lo mencionas, nunca me fijé si estaban en la radio. No, nunca. Y entonces la gente lo aprende precisamente de los cassettes. La piratería, no tendría que decir esto, pero la piratería ayuda mucho al rock en español, en México. Sobre todo ahorita estamos hablando de lo que pasó en México, que no pasó en otros lados de Latinoamérica, ¿no? Totalmente. Julio. Sí, claro. Por ejemplo, Lalo, ahora que mencionabas todo esto, me parece que parte fundamental fue este sentimiento de rebeldía, este rock duro, donde las guitarras, esa energía te daban ese sentimiento de querer explicar algo, gritarlo, ser libre, ¿no? Y como mencionas, pues en la radio no pasaba, ¿no? Se creaban estos círculos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Tianguis del Chopo, ¿no? Donde ibas a intercambiar discos, conocías gente, conocías cultura, otra cultura, ¿no? Al margen de la que se desarrollaba, digamos, en lo formal, en las instituciones educativas. Pero ahora que lo pienso, pues con toda la disponibilidad que tenemos, con todo lo comercial que ya hay, estamos hablando de que el rock ya es un héroe de guerra en tiempos de paz. Estaríamos hablando de que, pues ya esa necesidad de ser rebelde o de, como dice Tony, de mentarle la madre al sistema, ya encuentra otras opciones y el rock ya no es tan llamativo para las nuevas generaciones, porque yo he visto algunos videos, no he tenido la oportunidad de verlos, pero o sea, hay mucho joven todavía, hay mucho joven que se prende con sus rolas, que, por ejemplo, cantando la de Pobre, esta canción, esta que me gusta, que dice, no siempre las cosas son como debieran ser. O sea, la gente prendidísima, pero pues ya son jóvenes que tal vez lo hacen dirías tú, por inercia, porque el rock está asociado a ser rebelde, a ser joven, o porque realmente todavía tenemos algo que decir con este género que no están diciendo otros géneros musicales. ¿Qué piensas, Lalo? Ya está héroe de guerra me saliste, Lalo, ¿eh? No, ¿cómo no? Bueno. Es un héroe de guerra. Bueno, lo que pasa es que el rock es para la juventud. Lo que pasa es que vamos haciéndonos viejos y nos sigue gustando el rock. Pero los nuevos jóvenes les encanta el rock porque el rock está hecho para ellos, para los jóvenes, ¿no? Entonces, es generación tras generación que les va gustando el rock. Aunque en México, insisto, pues lo desaparecieron del mapa, fue prohibido. A los rockeros nos pusieron un estigma de narcosatánicos, ¿no? Nosotros éramos, haz de cuenta, el Chapo, ¿no? Y pues no, ni siquiera cerca. Y todo eso hizo que
el rock en México no se pudiera desarrollar. No se fue desarrollando. Hay un hueco cultural muy grande desde esos tiempos. Esta prohibición empezó en el año 1965, o sea, tiene ya muchos años. Y desde entonces, pues sí, vetaron el rock. El rock no es parte de Televisa durante muchos años, ni de estas grandes radiodifusoras o revistas, ya se acaba el rock en México. Pero entonces viene ese rock de protesta, vienen los hoyos funkis, que fueron muy, muy famosos. Los hoyos funkis, como no nos daban permiso de la delegación, digamos, de hacer unos eventos, pues los hacíamos clandestinos, en una bodega por ahí vieja y sin hacer publicidad más que de boca en boca, para que no fuera a hacer la policía un operativo y nos fueran a querer arrestar a todos, como pasó muchas veces. Oye, Lalo, una pregunta. Regresemos un poco el tiempo y me gustaría ubicar un poco de Avándaro. Es un evento en México que tiene una repercusión cultural, rockera, muy fuerte. Y porque Avándaro en aquel entonces, mi madre en algún momento me contaba que se hablaba de degeneres tremendos en el de 1971, ¿no? Unos años después de ahorita que nos estás comentando. Pero a partir de Avándaro, yo no logro ubicar un evento de esa magnitud desde el 71. No sé si me estoy equivocando, Lina, César, ¿ustedes ubican algo distinto? ¿No? Perdón, yo más bien me preguntaría si podríamos hablar de un nuevo rock, porque pienso en el Tri es una banda que siempre va a ser un referente de rock en México, pero por ejemplo hay otras que se desdibujan en la historia, como La Fachada de Piedra, como Los Spiders, como todas estas bandas que son, desde mi punto de vista, parte del rock. Y ahora que Lalo dice que apela también a los jóvenes el rock, yo no estaría tan segura cuando veo cada vez generaciones nuevas que ya no escuchan rock, escuchan reggaetón, a lo mejor llenan el auditorio para ver a Bad Bunny, a lo mejor. Y también preguntarme y preguntarles a ustedes si hay, sin ánimos de ofender a quien le guste el reggaetón, pero a lo mejor ya no hay estos escenarios y estos espacios para el nuevo rock. Y preguntaría, ¿hay nuevo rock? Entonces, a lo mejor ahí se conecta con esta pregunta que tú lanzas, Rubén. Yo no identifico un espacio como Avándaro, al menos no en la historia, y no me ha tocado vivirlo en mi corta vida, pues. No de esta manera, siempre son estos festivales muy comerciales, muy grandes, que traen a bandas de otros lados y que no del todo, me parece, se vinculan directamente al rock, sino que ya son mucho más experimentales, meten techno, o sea, como otras cosas, ¿no? No estoy tan segura que podríamos hablar de un evento similar. Sí, yo tomo la palabra rápida antes de regresártela, Lalo. Justo me quedé pensando en esto que preguntaba Rubén, si había otro Avándaro, otra forma de interpretar a Avándaro. Yo pensaría que hay varias como pequeños espacios donde sí podría medio reproducirse, ¿no? Como por ejemplo el Circo Volador, el Teatro Alicia, el Chopo, que ya hablaba Yulai, donde entran estas bandas independientes que buscan como hacerse de un nombre poco a poco y que también, en cierto sentido, pues también es un espacio donde expresan esta manera de hablar o dar su interpretación del rock, ¿no? Ya lo mencionaba Lina, como el nuevo rock. Entonces estaría interesante pues también ver cuál es tu perspectiva. Primero sí de Avándaro y después de estos espacios que tú ves que son quizás ya más pequeños, pero y diversificados, pero que también son expresiones importantes. Claro, bueno, Avándaro tiene la fecha de Avándaro, cuando tiene lugar Avándaro, es en 1971. Yo les di una fecha de 1965, que es la prohibición del rock. Entonces, cuando Avándaro ya habían pasado 6 años de no tener rock, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México.
Entonces, por fin, un gobernador, todo tiene que ver con la política, en efecto, dice, bueno, véngase al Estado de México, aquí hacen su festival. Y es por eso todo el, bueno, no sé cómo se dice, pero todo México se fue a Bándaro, a este festival de rock, porque ya no teníamos rock. Y bueno, pues es grandioso, es grandioso. Eran los tiempos del amor y paz, ¿no? Entonces, todos queríamos amor y paz, nada más, y el amor y paz. Y fue un festival de cientos de miles de gente con saldo blanco, absolutamente blanco. Pero los medios y los periodistas estaban muy del lado del gobierno, de estigmatizar al rock, de convertirnos en unos malvivientes y por eso no había rock, porque nosotros éramos lo peor de la sociedad, ¿no? Sin embargo, a Bándaro se da, pero lo aprovechan estos medios, sobre todo impresos, ¿no? Las portadas son magníficas, ¿eh, Lalo? Las portadas de los diarios son magníficas. Orgías y drogas y, o sea, es lo único que tremendo. pasaron. A ver qué Sí, periodista sí. por ahí hizo una crónica de qué grupo tocaba muy bien o qué grupo, el cantante de quién cantaba muy bonito o qué buenas rolas de... Eso nunca se vio en esas revistas de portadas. Todo fue de que cómo fumábamos marihuana y cómo las chicas se desnudaban y de que éramos lo peor. Entonces, desde el punto de vista promocional del rock, pues ahí todavía cayó más el rock. Después de Avándaro, menos querían rock. Y sin embargo, pareciera que, o sea, si bien es cierto que pudo haber algún tipo de censura del rock porque había este temor de lo que sucedió en Avándaro, sin embargo, también Avándaro significó un impulso bastante fuerte al género. Pareciera entonces, con la ventaja de la distancia, que se logró el efecto contrario. Si bien es cierto que una censura en su momento, eso detona toda una trayectoria musical que hoy en día recordamos a Bándaro como un momento fundacional, al menos de rock en México. Sí, ¿No? pero los espacios ya son reducidos. Como dices, todos salían a buscar un poco la fama y todo esto. Ustedes mencionaron los lugares, pero son espacios muy reducidos. Ya no había los programas de televisión. Tú sacabas un disco y no lo llevabas al radio para que lo tocaran. O sea, ha sido el subterráneo, el rock subterráneo. Justo es lo que te iba a Underground. preguntar, Lalo. ¿Cómo estuvo la cuestión del tri? El tri particularmente, ¿cómo vivió esa parte del rock en México para lograr lo que ahora es el tri? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Es muy buena pregunta porque es exactamente ya sin tener la televisión, sin tener los cafés cantantes, sin ser aceptados por la sociedad, el Tri y su generación, también el Tri, su camada, no, no tienen más que esto que estoy platicando que se creó en el underground, los hoyos funkis, ¿no? Unas tocadas así, como diera lugar, sin permiso del gobierno. Y eso es lo único que hubo. Es lo único. Entonces, todos los nuevos grupos de ese tiempo tuvieron un grave problema. Pues el Tri, todo el mundo se sabe las canciones, pero por los cassettes, por las mismas tocadas de
del Tri, de los demás, que bueno, el que no cante vaya y, ¿no? Todos a cantar, ¿por qué? Porque era la única manera de transmitir las letras y las rolas, ¿no? Y fue un éxito, pero underground, subterráneo. No volvió a haber el glamour de que el rock está en primer lugar del hit parade, y eso ya no volvió a pasar nunca más. Hasta Oye, la Lalo, fe. y así, la neta, sí, la neta, nadie nos va a escuchar, guardamos el secreto. ¿Alguna vez les llegaban a marcar al Tri de gobernación y decirle, oigan, cabrones, bájenle porque me están haciendo mucho desmadre? O, digo, además del veto que tenían las televisoras, ¿alguna vez le Sí, llegaron a claro. subir un mensaje? Sí, mira, yo lo que sé muy cercano es con Alex Lora, que sí, a Alex Lora le llamaba la atención, porque Alex Lora salía y les decía de lo que se iban a morir, sobre todo a los presidentes. Sí, sí, sí. Fue el primero que tuvo las agallas, ¿no? De protestar así a grito abierto, ¿no? Mucha gente le decía, oye, Alex, ¿que no tienes miedo de que te vengan a desaparecer estos cabros? Pues no tengo miedo. Y entonces, el primero que realmente protestó directamente al gobierno en cuanto al rock, pues fue Alex Lora. Y ahora lo sigue haciendo, pero por inercia, ¿no? Ahora ya no está la persona. Ahora ya se quedó la onda, ¿no? Por este nuevo presidente que tenemos, no está contra el rock, digamos, ¿no? Pero le toca la mala vibra de que otros gobiernos fueron muy malvados con el rock, ¿no? Claro. Por inercia, como decía. Me gustaría un poco retomar el comentario que hizo Linda sobre si el rock ha muerto, porque justamente las nuevas generaciones, ¿no? Escuchan otros géneros, y esos otros géneros, particularmente el reggaetón, no se caracterizan por ser ritmos de la protesta, son otros temas que han sido muy criticados conforme pasa el tiempo. Y sin embargo, tienen mucho éxito. Y pareciera en el horizonte, no se ve un regreso fuerte, no se ve, no, me puedo equivocar, del rock fuerte. ¿Será que estamos viendo que el rock va a hibernar por un rato? ¿Será? ¿Qué piensan? Dime, Julio, César. Pues mira, fíjate que es curioso porque tú lo mencionas, Rubén, y es lo que hemos estado platicando en esta mesa, que el rock es rebeldía, ¿no? Pero parece que a lo mejor la comodidad y la aparente estabilidad social que tenemos, tanto económica, digo, hay mucha desigualdad, pero en términos generales, pareciera que ya no le cantamos a la protesta, pues hay que disfrutar la vida y pues para eso está el reggaetón y que vamos a bailar, que Hawái de vacaciones, etc, etc. Entonces, pareciera que a lo mejor el rock Ya salió el sí está. reggaetonero de la mesa. No, no, para nada. Yo soy rockero de Por corazón. eso no se sabía el título de la canción del Tri. No, cómo Tenemos no, un cómo no. infiltrado, Lalo. Mira, nos lo mandó Gobernación este cabrón. No, Lalo, pero No, ahorita los estoy grabando. Pero, ¿sabes qué, Lalo? Pareciera que lo prohibido siempre es más atractivo, ¿no? Y cuando se abre con la democracia, pues que el rock ya esté sonando en todas partes, deja de ser atractivo. ¿Tú qué pensarías ahí, Lalo? ¿Ya porque no está prohibido ya es menos llamativo? No, es menos llamativo porque no tuvo desarrollo. Por el hueco ese de muchos años, de décadas, donde no hubo rock. Entonces, ya un chavo que quería hacer su grupo de rock, lo hacía, pero desistía muy rápido, él y sus amigos, porque no había manera de tener éxito. Eso sí pasó. Por eso el nuevo rock es muy poco, es muy endeble, no hay casi, ¿no? Ahora, del reggaetón, el reggae, la música grupera, todo eso está bien, tiene razón de ser. Es muy lógico todo esto que pasa. Pero lo que pasa es que no hay rock que contraste con eso.
nunca hubo ya rock. Entonces ya no puedes contrastar un disco de reggaetón con un disco nuevo de rock, porque ya ni los grupos de rock ya ni graban. ¿Por hace cuánto? Bueno, sí hay grabaciones, pero sin éxito alguno, porque no hay difusión. Los espacios se cerraron completamente. Esa es una desgracia que yo quisiera no tener que platicar, ¿no? Pero es así, es así. De acuerdo. Me gustaría empezar a cerrar la mesa. César, Lina, la misma pregunta. ¿El rock ha muerto? A mí, bueno, yo particularmente creo que no ha muerto, más bien se mantiene vigente en las mismas canciones que ya tenemos de hace muchos años y que nos van a durar para toda la vida. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayas venido, Lalo, a tener estas conversaciones, porque al final estas bandas como el Tri, como muchas otras que empezaron a darle vida al rock en español, pues también es una manera de recuperar la cultura de los, digamos, de América Latina a través de sus canciones, más allá del rock en inglés que pues, digamos que en mucho tiempo predominó, pero sin duda agradezco el espacio y que te hayas tomado el tiempo de venir aquí con nosotros. Lina. Bueno. Híjole, yo creo que no ha muerto, en tanto, como dice César, lo vamos reviviendo en nuestras escuchas y pasando a generaciones. Me gusta pensar que al menos yo que tengo sobrinos, ponerlos a escuchar esta música es sumamente importante y recuperar la historia también, no invisibilizarla. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, donde estoy yo, que se han invisibilizado estas grandes bandas y lo que han hecho bandas como el Tri, como Los Locos del Ritmo, pues recuperarla siempre. Yo también, por último, apuntaría que tal vez también hace falta visibilizar, y voy a poner el dedo en la llaga, y es el rol de las mujeres en el rock también, más allá de ser musas, de ser creadoras, porque se ha invisibilizado y me parece que es una deuda que se tiene en la historia del rock mismo, pero no ha muerto, lo vamos a seguir manteniendo vivo. Y gracias, Lalo, por este espacio. Es de verdad un honor estar con alguien con la trayectoria que tienes tú, dialogando y pues echando esta plática a gusto. Tony, tus reflexiones últimas. Parece que el rock entonces no ha muerto, pero al menos no está rejuveneciendo, entonces, parece. Hombre, el rock no, el rock no muere. Además, Lalo tiene espíritu de quinceañero, entonces eso no va a morir nunca. A ver, lo que sí, Lalo, fíjate que yo sí he observado mucho, es que ustedes, que fueron los músicos que abren precisamente la brecha a la nueva muchachada de ahora que toca diferentes ritmos, quizás no valora la libertad de expresión como se tiene ahora, no les tocó la represión, no les tocó que se le fueran los medios con todo. Aunque también, y hay que decirlo, Lalo, no tienen los 300,000 que ustedes tuvieron en Avándaro. O sea, parece como si fuera esto como pequeñas modas, ¿no? Pequeñas oleadas de moda. Y los que nos quedamos, yo creo que muchos de aquí escuchamos el rock, no por ser, y ahorita que lo decías, lo de la radio, que no llegaban a la radio, a mí me los pasaban los cassettes y me decían, mira, escucha, estos cabrones son buenísimos. Y luego fui a verlos a conciertos antes de que hubiera cambio de gobierno, todavía cuando estaba el PRI, y cuando los vi fue una locura. Entonces, Lalo, creo que esta emoción y este sentido de pertenencia, identidad con el que está tocando ahí enfrente se parece a mí, viene de la calle igual que yo, y este sentido creo que hace que no muera el rock, contar a los otros muchachitos ahorita del reggaetón, que no ofrecen identificación social. Entonces, para mí el rock no muere, Lalo. ¿Qué pasó, Tony? Si te encanta bailar Maluma. Hombre. Pero al margen de eso, creo que tienes un punto muy importante, Tony, porque todavía nos identificamos, ¿no? Yo creo que cuando escuchamos al Tri, al Aragán, al Heavy Nopal, creo que es música de barrio, ¿no? Música que nosotros, son historias que nos pudieran pasar a nosotros, cosas que queremos decir, cosas que pues a lo mejor no son lo más comercial, que es lo que ahorita llama la atención, pero que pues ahí está, ¿no? Y mientras esa identidad mexicana no muera, yo creo que el rock tampoco va a morir. Ahora pues muchas gracias, Lalo, por estar con nosotros. La verdad es que fue un gusto escuchar la historia desde el centro. Yo, como esta entrevista tenía la idea de hablar de este documental de Netflix de Rompan Todo, yo sí quiero decir una cosa, está bien que de repente quieren contar la historia del rock en castellano y la cuenten, pero se quedan
a la mitad, ¿no? Porque es una historia tan maravillosa que deberían contarla como debe ser. Entonces, luego empieza a haber un problema entre México y Argentina. No, que esos argentinos lo cuentan todo como que ellos inventaron el rock. A mí me gustaría nada más clarificar que el rock de México y de Argentina es totalmente una fraternidad. Son una cadena de éxitos entre esos dos países que tiene lugar cuando el rock en México inventa el rock en español, que fue algo muy importante en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos de México fuimos a Argentina en los 60s, al principio de los 60, 64, 63? ¿Por qué? Porque les parece maravilloso en Argentina. En Argentina no tenían el rock en español, no tenían casi rock, ¿no? Y empiezan los grupos tocando las rolas de los Teen Tops, de los Locos del Ritmo. Todo eso es lo primero que tienen en Argentina. Y lejos de desdeñar el rock en español de México, lo aman, porque son sus raíces, ¿no? de su rock and roll. Entonces, es una hermandad, como decía. De ahí que sí tuvieron problemas los rockeros argentinos, pero es un rock que sí se pudo desarrollar. O sea, allí no fue prohibido, vetado, satanizado el rock. Y sí se desarrolla. Y yo con mucho gusto me gusta, redundando con la palabra, decir que el rock de Argentina hoy en día, probablemente, yo así lo pienso, es el mejor rock and roll de todo el mundo. Y gracias a que el rock de Argentina viene e invade en México en el rock en tu idioma de los 80s, cuando eso pasa, entonces en México empezamos otra vez a poder salir en la televisión o en el radio, pero a raíz de que los rockeros argentinos han invadido México con el rock en castellano. Cosa que a mí pues, me parece muy bien. O sea, nosotros los ayudamos en los 60s y en los 80s ellos nos ayudan a nosotros. Entonces, es una historia muy maravillosa, yo decía, ¿no? Del rock mexicano y argentino y pasando por toda Latinoamérica, de que siempre hemos estado juntos en esto del rock en castellano. Entonces, ¿por qué no platicar la historia bien así como fue, ¿no? De acuerdo, pues una historia incompleta que hay todavía que llenar, particularmente lo que dice Lina, hay una historia del rock de las mujeres que no está siendo contada y eso también, bueno, de las mujeres, por supuesto, es una deficiencia. Sí, permíteme decir, de las mujeres también fueron afectadas con esta prohibición, porque sí había muchas chavas, empezando por Angélica María, había Maite Gaos, ves, el mundo nos lo ha borrado, pero había varias chicas, había un grupo que se llamaba Las Chicks, había bandas de puras mujeres de rock and roll. Y también eso no es tanto machismo o discriminación, sino que también entre las patas, con toda la prohibición que hubo del rock en México, y no se pudo desarrollar. Eso pasa también con las mujeres.
Totalmente. Pues ahí está. El rock no se ha acabado, pero pues el tiempo en la estación Totoaba sí se acabó. Agradecemos, Lalo, por dedicarnos unos minutos para platicar sobre el rock. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ya ganamos, ganaremos.